Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a desarrollar la clase número 2 de Ciencias Naturales, donde vamos a estudiar los métodos de separación de mezclas, recordando que en la clase anterior vimos lo que eran las mezclas y los tipos de mezclas, ¿cierto? Y esta clase vamos a ver métodos de separación de mezclas. El objetivo, conocer y comprender los diferentes métodos de separación de mezclas existentes y experimentar cómo se realiza la filtración. Métodos de separación de mezcla. Primero, piensan en una mezcla homogénea y otra heterogénea. ¿Ya? Yo les tengo acá, ¿cierto?, unos ejemplos de una mezcla homogénea y una heterogénea. ¿Qué sustancias puras contienen? ¿Cuáles serían acá las sustancias puras? Por ejemplo, acá tengo un vaso de agua con aceite. La sustancia pura acá sería el agua, que sería un compuesto, ¿cierto? Acá igual el agua, que sería un compuesto. El té, que sería otra sustancia pura. ¿Cómo la separaríamos? ¿Cómo separaríamos este tipo de mezcla homogénea y cómo separaríamos este otro tipo de mezcla que es una mezcla heterogénea? ¿Ya? Ahí ustedes piensen en sus respuestas, las pueden anotar las preguntas y respuestas en el cuaderno de Ciencias Naturales para ir desarrollando. Los métodos de separación de mezclas son procedimientos que permiten obtener sus componentes. ¿Ya? Algunos de los más utilizados son los siguientes: la filtración, que es la que mencionábamos al principio de la clase. Permite separar un líquido de los sólidos. Dice un líquido, los sólidos que no se mezclan con él. Es útil, por ejemplo, al preparar y beber una infusión y a cocinar. Por ejemplo, acá está infusión del mate. El mate se utiliza una bombilla, ¿cierto?, que tiene acá unas perforaciones, y esta zona de acá es introducida al interior de la infusión. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Es filtrar. Se dejan las partes sólidas, siguen quedando acá en el matero, y se puede beber solamente la infusión, el líquido que está con la infusión de mate. Otra forma también de hacer filtración en la casa es por medio de un colador. Cuando sacamos, ¿cierto?, cuando echamos a cocer, por ejemplo, el brócoli en el agua, para separar el agua del brócoli, se coloca, ¿cierto?, esa mezcla en el colador, y a través de las perforaciones del colador va a caer, ¿cierto?, el agua, dejando arriba los sólidos más grandes, como el caso del brócoli. Entonces, si se fijan, sirve para separar líquidos de sólidos o sólidos de líquidos. La decantación permite separar líquidos o gas de un sólido o dos líquidos que no se mezclan y que presentan diferentes densidades. Este proceso ocurre naturalmente cuando se deja reposar una mezcla, por ejemplo, una vinagreta o un jugo natural. Acá tenemos una vinagreta. ¿Qué es la vinagreta? Es vinagre con algunas especias y aceite. Si se fijan, el aceite se deposita en la parte superior y el vinagre en la parte inferior. Entonces acá tenemos una mezcla. Si puedo ver los componentes de la mezcla, sería una mezcla heterogénea. ¿Ya? Y se separa por la densidad. Principalmente acá la característica principal es la densidad de uno de los componentes. ¿Ya? Uno es más denso que el otro y es evidente, porque además no se mezclan. Genera esta mezcla heterogénea. Entonces la decantación es uno de los tipos de separaciones para este tipo de mezclas heterogéneas. ¿Ya? En donde se ve claramente los componentes de la mezcla. Otro tipo de separación va a ser el tamizado. Permite separar sólidos cuyos componentes son de un tamaño distinto. Es muy utilizado en la repostería y en las labores de jardinería o construcción. En el fondo lo que tengo acá es un tamiz, que es parecido a un colador, ¿cierto? Y voy a tener en este caso la harina, que se empieza a tamizar para hacer que caiga lo más fina posible. De esa manera se separan los grumos que se puedan generar de la harina y salga
espolvoreada, ¿cierto? De manera bien finita. Y por último tenemos la destilación. Y es un método empleado para separar dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición. En la destilación se puede utilizar este sistema de acá. Acá tenemos un sistema, el montaje de un sistema de destilación. Si se fijan, tenemos un mechero. Tenemos acá un tubo refrigerante conectado a dos mangueras de agua. Tenemos acá un soporte universal conectado a este refrigerante. Un bolo donde hay una mezcla. Que acá bien podría ser, por ejemplo, vino. El termómetro para ir midiendo la temperatura, ¿cierto? Y de esa manera podemos generar la destilación. En esta parte de acá tenemos explicado paso a paso lo que ocurre en todo este montaje. En el paso 1, la mezcla se introduce en el recipiente adecuado como un matraz para aplicar calor a través del mechero. ¿Ya? El líquido que tiene un punto de ebullición se evapora primero, los vapores, ¿cierto? El vapor obtenido pasa por el tubo refrigerante donde va a ser condensado. ¿Por qué? Porque resulta ser que en este tubo refrigerante va a haber una parte que va a salir al tubo colector, donde acá no se ve muy bien, pero hay un vaso precipitado que va a recolectar el líquido que queremos separar principalmente. Pero acá esta manguera, lo que tiene por este tubo refrigerante, es un tubo dentro de un tubo, por así decirlo. En la parte externa va a estar circulando agua fría que llega desde la llave. Esta manguera conecta a la llave y esta manguera conecta al ¿cuánto se llama? Ya a la cañería ya de un lavamanos, de un lavaplato, ya de un lavatorio en sí, para que el agua salga. De esa manera estaría fluyendo, ¿cierto? Entrando y saliendo. Entonces, como va entrando siempre agua fría, va saliendo el agua caliente por este lado, por eso se llama tubo refrigerante, porque estaría refrigerando los vapores que van a estar saliendo, ¿cierto? Producto de estar calentando acá la mezcla, ¿ya? Y al irlo enfriando va a provocar la condensación de este líquido, que acá dijimos que iba a vapor, ¿cierto? Se condensa el líquido y ese líquido condensado que voy a estar separando va a ser recolectado en este vaso. Actividad del experimento. Cuaderno de actividades Mineduc, página 18 y 19. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear un modelo para representar el proceso de filtración del agua en el suelo. Parte del agua que escurre por la superficie terrestre se filtra en el suelo a través de sus grietas o poros. Esto ocasiona que se formen acumulaciones subterráneas de agua de elevada pureza, conocidas como en el nombre de acuíferos. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar tijeras, una botella de plástico, cinta adhesiva, algodón, arena y grava. Procedimiento. Tengo acá todos los materiales disponibles. Tengo que tener precaución con la utilización de la tijera al momento de cortar la botella. Tener cuidado de no dañarse. Y en el paso 1. Se corte la botella por la mitad y peguen la cinta adhesiva en sus bordes para que no se dañe. Es principalmente acá porque queda un poco filoso el borde de la botella. Y luego, dice, invierta la botella de modo que la rosca quede hacia abajo. Deposite el algodón en la botella y empújenlo hacia abajo. Paso 3. Agreguen arena sobre el algodón. Procuren que queden 2 capas de igual grosor. Y por último agregamos la grava. ¿Bien? Buenas, jóvenes. Vamos a realizar entonces el experimento para esta clase, para ver uno de los tipos
de separación de mezclas, ¿ok? Y el tipo de separación de mezclas que hoy día vamos a estudiar va a ser el de filtración. Vamos a utilizar, si se fijan acá, una botellita, ¿ya? Y la vamos a partir a la mitad. Estoy ocupando acá una botella de agua, esta transparente, ideal que sea transparente, que sea fácil de manipular. Cuidado al cortar para que no se vaya a dañar. Si necesitan la ayuda de algún adulto, la soliciten. La cortamos a la mitad y nos vamos a deshacer de la tapa. La tapa no nos sirve, ¿ya? Nos vamos a quedar entonces con estas dos partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, en esta parte de acá, si se fijan, queda como si fuera una especie de embudo. ¿Por qué? Porque esta parte es más estrecha, la parte de la boca de la botella. Así que vamos a hacer una especie de embudo casero con la botella. Y vamos a colocarlo de esta manera. ¿Se fijan? Vamos a colocar la botellita sobre esta parte. Para que no esté tambaleando, no se nos vaya a caer, vamos a utilizar la cinta adhesiva. Vamos a pegarla en todo el contorno para eso. ¿Ok? Vamos a utilizar algodón, vamos a utilizar grava y vamos a utilizar arena para este experimento. ¿Ok? Vamos a dejar todo listo entonces para comenzar. Muy bien. Les decía, entonces utilizábamos la cinta adhesiva para adherir la botella, ¿cierto?, de manera invertida sobre la base y de esa manera no tambalea. Ahora lo que vamos a hacer es agregar al interior un poco de algodón. ¿Ya? Vamos a agregar acá, con cuidado con los bordes de la botella para que no se vayan a cortar. Vamos a agregar un poco de algodón. Teniendo suficiente algodón, vamos a proceder a agregar la grava. Yo tengo acá estas piedritas pequeñas. Si se fijan, a esto se le llama grava. ¿Ya? Entonces, agregamos la grava. Y por último, vamos a agregar la arena. Voy a utilizar el mismo recipiente para poder sacar, ¿cierto?, un poco y agregamos la arena. Listo. Y aquí podemos ver que tenemos nuestro propio embudo casero, ¿cierto?, con algodón, con grava, con arena, para poder separar algún tipo de mezcla. ¿Sí? ¿A qué estaría representando, creen ustedes, todo este juego que le echamos acá al interior de este embudo casero? ¿Qué estaría representando el algodón, la grava y la arena para esta filtración que vamos a realizar? El experimento propiamente tal en la clase no habla de realizar la filtración propiamente tal, sino que de poder armar un filtro. ¿Qué es lo que hicimos? Armamos nosotros un filtro casero. Pero vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ver cómo funciona. Para poner a prueba este filtro casero vamos a utilizar esta agüita que tengo acá. Es agua con colorante azul y tiene un poquito de aceite arriba. Ya, de una clase anterior, así que vamos a aprovecharlo, vamos a reciclar. Y vamos a agregar con cuidado esto a nuestro filtro. Y vamos a ver qué sucede. Fíjense bien lo que está pasando. Comenzó a filtrar. Ha comenzado a filtrar. Echamos nosotros un poco. Si se fijan, sigue saliendo de color azul. Rayos, me ha fallado un poco. Pero vamos a reciclar este mismo líquido y lo vamos a volver a pasar por el filtro casero para que vaya sacando un poco este color.
¿sí?